Gracias por la entrega. Nosotros vamos a dedicar el programa hoy a los avances del caso María y a debatir en profundidad un tema que tiene que ver con las pericias y que de alguna manera son la clave o el eje que ha dividido las aguas en este tema. Buenísimo, Vic, buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas tardes. Y para todos en casa entonces, ya introducido el tema, les propongo primero revisar las últimas declaraciones desde Cancillería hasta acá, mirá. En la plaza principal de Biela se congregaron vecinos, familiares y amigos del papá de la niña que está desde el pasado viernes en el consulado de Barcelona, donde María sigue atrincherada con su hija y se resiste a la entrega. Esa verdad que ha salido a la luz gracias al gran trabajo de la justicia. De 2 países. Basta ya de tanta presión mediática, basta ya de tanta presión política. Como comunidad estamos comprometidos a ayudar a esta familia, a ayudar a Pablo y a su hija a esta reinserción, a esta transición que va a ser tan dura en su vuelta. Todos apoyamos a Pablo y todos apoyamos la verdad por la que hemos luchado todos estos años. Mañana nos volveremos a juntar y volveremos a levantar la voz, esta voz que no se ha escuchado hasta ahora. Hemos estado callados y es hora de que empecemos a apoyar de verdad a Pablo. Lo siento mucho. Estamos con la plena certeza de que la mamá de María va a cumplir con la sentencia que se le ha impuesto. Pero jurídicamente, ¿ella podría permanecer más allá del miércoles en el consulado? La defensa del padre trabaja a esta hora para presentar recursos jurídicos que permitan que se cumpla con la entrega y que se proteja a la niña que hace días está encerrada en un consulado. La igualdad es proteger a la verdad. Todos los niños tienen el derecho de poder vivir con la presencia de su mamá y su papá. Y por eso no descansaré jamás hasta recuperar a mi hija. Me duele por ella haber tenido que pasar por esta situación. Y aunque cada cual debe hacerse responsable de sus actos, yo pido que no busquemos culpables. Que esto no sea una lucha entre buenos y malos, porque un niño ama a sus padres incondicionalmente. Se debe trabajar para corregir los errores cometidos y revertir las conductas que han hecho daño. Debemos agotar todas las instancias para que mi hija pueda tener una relación sana con su madre, tan pronto eso sea posible. Amo a mi hija y lo único que me importa es protegerla y hacer lo que es mejor para ella. Gracias. Obviamente esto último que escuchábamos es una carta del padre, ¿no? Bueno, la situación entonces, ya más o menos hasta aquí, creo que todos entendemos por qué se llega hasta aquí, por qué la niña todavía está con su madre hoy en el consulado, por qué la última sentencia de la justicia española explica que, bueno, no va a ser, en otras palabras, pero no es en el consulado donde se va a entregar a la niña, sino una vez que salga, se hará cumplimiento del fallo original, ¿no? Que sea restituida al padre. Estaba allí una gran discusión entre qué pericias fueron las que se tomaron en cuenta. Si las que se realizaron aquí en nuestro país, obviamente no fue las que tomó en cuenta la justicia española, que tomó en cuenta las realizadas allá. Y ahí es la noche o el día. En esas pericias estamos ante un escenario de un padre, que si bien, recordemos esto, ninguna de las dos pericias descarta ni confirma abuso sexual, ninguna de las dos. Ahora, tienen definitivamente tenores muy distintos las que se hicieron acá y las que se hicieron allá. Y supone un escenario de altísima peligrosidad para la niña, siempre pensando en el bien de la niña, las que se hicieron acá, y muy distinto el escenario de lo que pasa allá. Entonces, en el medio, esto efectivamente, más allá de que por la mejor voluntad, en el mejor de los escenarios, mucha gente se pone de un lado y del otro, también es cierto que se ha politizado, que ya de lo que es el derecho internacional privado está pasando al derecho internacional público, termina siendo una cuestión de estados, y ahí se empieza a desdibujar la cosa, porque finalmente vos decís, bueno, pero se llegó tan lejos. El bien de la niña, ¿es algo medible, tangible en este punto? ¿O ya está todo demasiado sucio? La cancha está demasiado embarrada. Vamos a ver cómo puede terminar esta situación. Vamos a tener un móvil en instantes nada más con el psicólogo forense Gustavo Álvarez, va a estar Diego Travieso con él, por el tema específico de las pericias.
nos va, de alguna manera, a relatar cómo suelen hacerse aquí, qué nivel de credibilidad tienen las pericias hechas en nuestro país, por qué no las tomó en cuenta en España. Eso ya va a abrir un debate, sin duda, mismo acá en Estudios. Y después, más adelante, vamos a estar con especialista en temas de violencia de género, Bautista Duagón, abogado. ¿Tenemos el móvil pronto? Bien, entonces, buenas tardes para los dos. Diego y Álvarez, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Es un caso que tiene diversas maneras de abordarlo, y una de ellas, y creo que una de las principales, es el tema de las pericias. Y nos tenemos que retrotraer en el tiempo. Gustavo Álvarez está conmigo y ahora lo va a hablar, para hablar del comienzo de esto, que fue en 2016, cuando la hija de María tenía apenas 4 años, y ahí comenzó toda esta denuncia que en realidad estamos a ver. Exactamente. Bueno, Gustavo Álvarez, psicólogo forense, experto en estos temas, te agradecemos por estar con nosotros. Gustavo, sabemos que hablas de la generalidad, porque el caso concreto en realidad lo has visto por la prensa, pero quisiera hacer una cronología primero con respecto al tema de las pericias. Cuando María y su hija hacen la denuncia, ¿sí?, previamente hablando con una psicóloga y presentan la denuncia, ahí primero se le realiza una primera pericia a la niña. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? La cronología que sirve para contextualizar, y ya aclarando desde el vamos que se habla sobre, como bien decía Diego, de la generalidad, se hace, o la niña estaba en un proceso terapéutico o fue a unas consultas psicológicas. Allí la colega constata, mediante dibujos, tengo entendido, algún tipo de indicio bastante relevante, por cierto, por el peso que le asigna la colega, que habría situación de abuso sexual. Allí se hace la denuncia, se radica la denuncia. Cuando empieza a andar el proceso jurídico, el juez o el fiscal piden una pericia a los peritos oficiales del ITF, y estos realizan la pericia. ¿Cómo se hace Eso es lo primero. pericia? Después, sí, ahí va, adelante, Victoria, porque también le quería preguntar un poco el tema de los peritos de parte, pero viene después. ¿Cómo se hace esa pericia? Preguntaba Victoria. Bueno, las pericias hay muchísimas maneras de realizarlas. Hacer una pericia a un niño chico es tremendamente complejo. Contextualicemos que estaría con 4 años aproximadamente la niña, donde la memoria fluctúa, que no se fija muy concretamente la memoria, sobre la capacidad de discriminación de la realidad y la fantasía, verdad y mentira, también fluctúa, donde la sugestibilidad y permeabilidad es alta. Entonces, justamente todos estos elementos que yo estoy mencionando son los que se deben evaluar previo a la pericia específicamente y concretamente. O sea, todos estos elementos tiene que evaluar el perito previo a comenzar la entrevista de juego, gráficos, relevamiento del testimonio del niño, que viene posteriormente. La pericia en sí mismo, hay protocolos internacionales, no es fácil, ni siquiera para un perito entrenado, no es fácil relevar el testimonio de niños, es bastante complejo. Por eso es que hay protocolos internacionales, por eso es que hay lineamientos internacionales. Esos protocolos. Bueno, yo puedo hablar de retazos de la realidad. A mí me ha tocado hacer contrapericias de colegas del ITF que están muy bien hechas, en donde se me ha pagado, y digo concretamente, se me ha pagado para decir que la pericia está muy bien hecha, y hay otras pericias que me ha tocado en donde realmente no tienen sustento ni argumentación científica. O sea, no puedo dar una evaluación global. Y me refiero a los técnicos del ITF porque yo perito de parte de un lado y ellos perito de parte del otro lado, de fiscalía. Pero en general los lineamientos que yo señalaba anteriormente, Victoria, son los que se deberían seguir. Resguardado, reitero, es tremendamente dificultoso y se debe seguir los protocolos al pie de la letra, ¿no?, que justamente son los que están convalidados a nivel internacional y minimizan, no extinguen, minimizan la posibilidad de yerro. Y el yerro en este tipo de casos es tremendamente significativo. Sí, por supuesto. No solo para la niña, en donde un fallo, un yerro, deja a un niño con un abusador después de haber develado la situación, que es un hito histórico en el niño. Convengamos que estar en el núcleo familiar, donde yo tengo que denunciar y acusar a una figura querida y amada, no es fácil. Y si el yerro pericial indica que después de yo haber hecho ese movimiento tremendamente costoso a nivel emocional,
me dejan conviviendo y desestiman mi testimonio, es tremendo. También es tremendo que yo, bajo un hierro pericial, ayude, porque no son vinculantes las pericias, ayude a que un individuo que no ha cometido ningún tipo de conducta delictiva vaya presa, y sobre todo por abuso sexual infantil, que no es fácil, ¿no? Bien. Ahora, desde su experiencia, Álvarez, ¿qué tan sencillo es, o capaz que hasta sin intención, pero en ese gran desafío que usted plantea, que supone periciar a un niño, y más en estos temas, se puede influir para un lado o para el otro? Le pregunto eso y también le pregunto, ¿se advierte fácilmente la influencia de alguien en, por ejemplo, el dibujo de un niño a la hora de ser periciado? La producción gráfica de un niño, la conducta, el juego y el testimonio, sin lugar a duda, relevado bajo estos cánones que yo referí anteriormente, eso debería ser una sumatoria de cosas. Más allá de eso, hay que ver y estudiar el expediente, ver el momento de la denuncia. Todo esto estoy refiriendo a protocolos internacionales. Debe verse el momento de la denuncia, de la develación, ante quién lo hizo, lo qué eventuales... Incluso por las palabras del propio Chediak, ¿se acuerda que estando en el cargo en el momento, en este caso mismo, soslayó? Fue muy explícito al decir que, bueno, parecía que había alteraciones justamente, o influencias a la hora de poner en los dibujos de la niña. ¿Es posible eso? Sí, claro, es posible. Ahora, ahí ya entraríamos en una situación más que compleja, ¿no? Porque ahí ya estaríamos viendo que no solo hay un sesgo previo de confirmación de parte de quien haya actuado, si es que se constata y se ratifica esa situación, sino que yo estoy violentando groseramente lo que es el posicionamiento de un perito. El perito tiene que tener un posicionamiento estrictamente escéptico. No tengo ni que creer ni que no creer en la presunta víctima ni en el presunto victimario. Esa es la única posición válida de un perito. De lo contrario, estamos sesgando y estamos siendo, en cierta manera, y entrecomillado cómplices hasta eventualmente de un delito, ¿no? ¿Y cómo se explica, pensando en esa objetividad tan casi que inhumana que debe tener un perito, cómo se explica que haya pericias que sean tan diferentes? ¿O hay una psicología en Uruguay y hay otra en España? No, la psicología forense es igual en todos lados. La explicación es justamente en la metodología que se utiliza, eventualmente, porque yo no conozco la pericia española ni la uruguaya. Pero no hay protocolos internacionales. Hay protocolos internacionales, yo no sé si se siguieron o no se siguieron en la instancia, en el caso concreto y en varios casos en general. A ver, si usted no sigue la metodología que indica internacionalmente, si no tiene determinados resguardos, la pericia puede ser muy vulnerable. De todas maneras, debo decir algo, la pericia del ITF da resultado indeterminado, lo cual... Es la primera pericia... Sí, le pasa porque ahí vienen las de parte. Exactamente. Lo cual habla muy bien de los peritos también. Hay tres posibilidades en un perito. ¿Existió la situación? ¿No existió la situación? No tengo elementos para determinarlo. Y habla muy bien del peritaje, en ese punto por lo menos habla muy bien del peritaje y del perito que actuó o los peritos que actuaron. Ahora, si usted no sigue una metodología, si usted no tiene incluso el peritaje de personalidad a los adultos, tutores, allegados, puede ser muy disímil el resultado que le dé. Bien. En cualquier caso, se parte de premisas distintas. Lo planteo desde la visualización de cuán dividido está el tema, ¿no? Los niños nunca mienten o los niños pueden llegar a mentir. En estos casos, además, absolutamente delicados. ¿Cuál es su teoría, Álvarez? O su experiencia, más que la teoría, ¿no? La experiencia y lo ratificado por estudios longitudinales, esto yo creo que ya lo hemos mencionado, lo hemos mencionado, y sin lugar a duda, hay entre un 5 y un 10% de denuncias que son falsas. Son falsas, son irrelevantes, son condicionadas. ¿Usted ha constatado en su experiencia ese porcentaje? Sí, claro. Sí. A ver, y acá yo quiero hacer una precisión, Victoria, porque esto se ha transformado en cierta manera, el tema en general, no el caso en particular, en una suerte de clásico, Peñarol Nacional. Quienes no estamos apegados íntegramente a un discurso, ya automáticamente pasamos al otro bando. Yo el discurso que tengo es técnico.
y punto. Podrá favorecer una posición en un momento y otra posición en otro momento. Los niños que son víctimas o presuntas víctimas de abuso sexual, un residual, reitero, un residual de entre el 5 y el 10%, pueden haber condicionamiento, sugestibilidad, etcétera, etcétera, o mentir directamente. Punto. Esto desde la posición pericial. Desde la posición de cualquier ciudadano que nos está viendo ahora, que nos está escuchando, no caben dos opciones. Si un niño hace un develamiento de presunto abuso sexual, el único, reitero, el único camino que queda es que vaya a hacer la denuncia. Porque, a ver si puedo ser muy explícito y concreto en esto, para cualquiera de nosotros, si un niño hace un atisbo de revelación, de develación, de abuso sexual infantil, hay que hacer la denuncia. El discurso del niño es altamente significativo para el ciudadano. Para el perito tiene que tener un posicionamiento escéptico. Bueno, lo que pasa es que desde ese lugar, eso llega perito, después de la denuncia hecha. Que se denuncie y se investigue y actúen los peritos. Pero hay que denunciar, exacto. Bien. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien. Y ante la situación esta concreta, que yo sé que a usted no le gusta hablar del caso porque no es su caso además, finalmente, ¿usted arriesgaría alguna reflexión, algún análisis profesional desde su experiencia? ¿Qué pasó acá? Y mire, arriesgar sería una opinión y no me siento en condiciones. De todas maneras, hay cosas que sí tengo muy claras. A ver. Perdón. Es lo de la justicia española, el desarraigo así tremendo y bestial que pretende llevar y ejecutar después de 3 años de estar conviviendo con la figura materna, no importa las características que tenga, no importa incluso el fondo del asunto, pero mirado desde el bien superior del niño, después de 3 años de convivencia exclusiva con la madre, desarraigar a esa niña de la madre de un momento para otro, yo no lo veo para nada pertinente, para nada pertinente. De hecho, si las pericias indican, en condicional, si las pericias indican que la estructura de personalidad, que hubieron determinadas manipulaciones, todo lo que se maneja eventualmente dieran por cierto eso y que tendría que pasar bajo la custodia del padre, eso tendría que llevar un proceso de revinculación. Claro. Hoy en día, para esa niña, después de los 4 a los 7 años no tuvo contacto con el padre, más allá de ya estar teñido con un sesgo perceptivo negativo, es un desconocido. No, claro, o sea que... Entonces yo no comparto... No significa no acatar la sentencia, sino que se vaya cumpliendo gradualmente. Bien. Por supuesto. Si es que efectivamente... Bueno, la justicia española obviamente sí entendió que las pericias realizadas fueron, bueno, no fueron objetivas o de alguna manera fueron influenciando a la niña a decir o dibujar lo que fuere. Ahora, las pericias que dan cuenta de que la madre tiene problemas psiquiátricos, porque digo, si vamos a dudar de una, dudemos de todas, ¿o no? Sí. ¿Y cuál es la pregunta, Victoria? La pregunta es, justamente, ¿vamos a poder darnos el lujo de... ¿Es razonable finalmente empezar a dudar de todas las pericias que se realizan? No, de todas las pericias no. Lo que le refería al principio, hay pericias, y yo doy fe que hay pericias que están muy, muy bien hechas. Hay otras que no. La cuestión es que el caso particular realmente no le puedo ahondar y profundizar porque no la conozco. De todas maneras, en el caso de adultos... También se debe, hay dos maneras de aplicar test, o hay 2 tipos de test. A ver. Hay un test o unas baterías de test que son lo que se llaman actuariales, donde son casi objetivos. La objetividad total no existe, sin lugar a duda, en tanto hay una subjetividad que hace el análisis de ese test, pero hay test actuariales que tienden a la objetividad, que los corrige un servidor, ni siquiera el propio técnico, y que después el técnico hace un análisis sobre los resultados de esas baterías de test. Ese tipo de test tiene análisis de confiabilidad, de validez, de deseabilidad social y de simulación, disimulación y sobresimulación. Bien. Hay otro conjunto de test que se llaman proyectivos, gráficos o proyectivos, que son específicamente o tienden o están enmarcados en una teoría psicoanalítica en donde la validez y confiabilidad desciende y donde la inferencia del técnico, sustentada y argumentada en la teoría psicoanalítica, es bastante más baja que los que referí en principio. ¿Acá se usa la cámara Gesell? Acá se usa la cámara Gesell, exacto. Y la cámara Gesell, ahí sí le puedo dar... con total conocimiento de causa,
que las cámaras Gesell, hay muchas cámaras Gesell, la mayoría, diría yo, en el interior, por lo pronto, que se utilizan de una manera totalmente acientífica. A ver, ¿cómo es ese procedimiento? Para que la gente entienda. La cámara Gesell es cuando se entrevista a un niño presuntamente abusado, se evalúa el testimonio, con eso se evita dos objetivos. Se evita la revictimización del niño y también se hace la evaluación del testimonio del niño. Si es creíble, si no es creíble. Buena pregunta. En el interior se está haciendo por funcionarios del juzgado. O sea, funcionarios del juzgado, no técnicos, no psicólogos, funcionarios del juzgado que hacen la evaluación en la cámara Gesell. Y realmente yo creo que es un punto más que preocupante. Eso? No lo sé. O sea, que hoy un juez puede llegar a definir la suerte de una familia según lo que entienda un funcionario de un juzgado, sin la preparación correcta, sin la experiencia del caso. ¿Así estamos en esta área? Mire, la respuesta es sí. Ahora, quiero señalar algo. Los funcionarios del juzgado no es que graciosamente se postulen y se maten por ir a tomar una cámara Gesell, ¿no? Me imagino. ¿Qué quiero significar con esto? Que los funcionarios reciben una directiva, reciben un entrenamiento mínimo y no tienen otra opción que tomar la cámara Gesell. Y muchos de ellos lo hacen con un costo emocional altísimo. Ahora, de vuelta a lo mismo, vuelvo y repito, desde el punto de vista científico es una vulnerabilidad tremenda. Y le refiero a un caso muy reciente. A ver. Yo hice una contrapericia de una cámara Gesell donde el primer movimiento que hace la evaluadora, cuando ingresa la presunta víctima, es decirle: yo sé que lo que te pasó fue tremendo, pero me vas a tener que contar algo. Ya a punto de partida de allí, queda viciada de nulidad esa técnica que se iba a aplicar, pero que se aplicó con una cantidad de preguntas sugerentes, inductivas, preguntas cerradas. Todo esto que estoy señalando, los protocolos internacionales y el sentido común indican que no debe ser. Se termina la cámara Gesell, se hace la contrapericia de la cámara Gesell, fundamentada y argumentada. De todas maneras no es tenida en cuenta y el individuo al cual se estaba tratando en el caso termina siendo penado a 4 años de cárcel por una técnica que realmente no tiene aval científico, pero de sentido común. Dejemos de lado lo científico. Usted, quienes nos están mirando, el panel allí, deberemos ser contestes en que si yo voy a evaluar el testimonio de un hecho y del relevamiento de un testimonio, yo no puedo comenzar una entrevista diciendo: yo sé que lo que te pasó fue horrible. Sí, creo que darle es una cuestión de sentido común. Sí, exacto. Bueno, Gustavo Álvarez, muchas gracias por su tiempo. No sé si nos deja más preocupados que antes, porque en definitiva, más allá del caso concreto, uno piensa en todos los otros casos que hay en este momento y que puede haber el día de mañana. Muchas gracias, de verdad, a usted y a Diego. Gracias a los dos. Hacemos una breve pausa y enseguida... Gracias a ustedes. Gracias. Y enseguida volvemos.